organizado por residentes de hospitales de especialidades pediátricas. Hoy nos encontramos con la doctora Isanet Barrantes, cardióloga pediátrica, para este tema sobre insuficiencia cardíaca en pediatría. Gracias a todos por su participación, así que le cedemos los micrófonos a la doctora. Y sin antes recordarles que durante la exposición pueden ir haciendo sus comentarios o preguntas en el chat, como también pueden al final, posterior a la charla, también pueden hacer sus preguntas o si no, opinar también con su micrófono. Así que pues les agradecemos a todos por su participación y doctora, la escuchamos. Bueno, entonces, gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar sobre insuficiencia cardíaca en pediatría, un tema súper importante, ya que creo que es lo que más frecuentemente les llega al cuarto de urgencias, si se está pensando en una cardiopatía congénita o incluso en aquellos pacientes que tengan un corazón estructuralmente sano. Bueno, lo importante es empezar con la definición que ya todos sabemos, que es un síndrome clínico que refleja la incapacidad del corazón para satisfacer las necesidades metabólicas del organismo. Y aquí pongo esta diapositiva, esta imagen, donde la divide en dos grupos. Los que tienen cardiopatías congénitas, ven que hay una gran variedad. Nosotros la dividimos en unos que tienen sobrecarga de volumen, por ejemplo, aquellas que tienen cortocircuito de izquierda a derecha, como las comunicaciones interventriculares, algunas comunicaciones interauriculares que ya tienen repercusión hemodinámica, Esto se está complicando. los ductus arteriosos persistentes, las insuficiencias valvulares, la insuficiencia mitral, que es la más predominante, y aquellas que tienen sobrecarga de presión, como por ejemplo la coartación de la aórtica, que es la que más frecuentemente han visto, estenosis aórticas severas y estenosis pulmonares, en este caso las severas. Y bueno, hay algunas cardiopatías congénitas complejas. Y bueno, también están las que tienen corazón estructuralmente normal, y las más frecuentes es la miocardiopatía dilatada, entre otras. Y obviamente también están aquellas enfermedades metabólicas, neuromusculares, infecciosas, que más adelante pueden desarrollar algún tipo de insuficiencia cardíaca, no específicamente por secundaria o alguna cardiopatía congénita. Entonces, antes de empezar a hablar sobre esto, es importante conocer la fisiología. Ya sabemos que el corazón tiene diferentes propiedades: el cronotropismo, el automatismo, la excitabilidad, la conducción, que cada uno tiene diferentes funciones, diferentes respuestas ante diferentes estímulos. Si hay una alteración en cuanto a la función normal del corazón, estos también se van a ver comprometidos, y la propiedad que normalmente nos ayuda a desempeñar esa función, entonces se van a ver comprometidos. Entonces, hablar de función cardíaca es lo mismo que hablar gasto cardíaco, ya que esto es lo que va a determinar la función adecuada del corazón. Y esta se divide en volumen sistólico, volumen latido, y la frecuencia cardíaca, que son los dos factores importantes los que nos van a determinar qué es lo que es el gasto cardíaco. Entonces sabemos que el volumen sistólico, el volumen latido, está dividido en precarga, poscarga y contractilidad. Vamos a hablar un poco de ellas. La poscarga es súper importante, ya que esta es la presión de la pared miocárdica necesaria para vencer la resistencia, o más bien como la carga de presión que se opone a la eyección de la sangre desde el ventrículo durante la sístole. Desde el ventrículo puede ser el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Si yo tengo una resistencia ante la salida de la sangre de este ventrículo, ya sea por datos de hipertensión, ya sea pulmonar o hipertensión arterial, esto va a alterar la poscarga, y como verán, esto también va a alterar lo que es el gasto cardíaco. Entonces vamos a hablar un poco de la contractilidad. La fisiología de la contractilidad es importante, ya que de aquí nosotros vamos a saber dos factores inotrópicos que siempre estamos pendientes en los pacientes que están de gravedad, y que son los que estamos pendientes de que estos valores en el laboratorio estén dentro de los límites normales, como es el calcio y el magnesio. ¿Por qué? Bueno, la contractilidad depende del sarcómero, que tiene dos estructuras importantes: el filamento de actina, como lo vemos en esta imagen, y el filamento de miosina.
El filamento de actina tiene la tropomiosina, que tiene dos funciones importantes. Una de ellas es que previene que haya que tengan contacto entre la actina y la miosina, o es la que también va a permitir que entren en contacto y permita lo que es la contracción o la relajación. Entonces, cuando aumenta el calcio intracelular, perdón, el calcio en el sarcoplasma, este se va a unir a la troponina, permitiendo así que la tropomiosina ejerza una función y permita que haya una unión entre estas dos estructuras. Como lo vemos en esta imagen, esto es lo que nos va a permitir la contracción y la relajación. Entonces, ¿qué sucede cuando el calcio se une a la troponina? Esto va a permitir que se forme este complejo que tiene forma de un puente, y al formarse este puente se activa la capacidad ATP-ácica de la cabeza de la miosina, y el ATP presente en la cabeza de la miosina se disocia en ADP más fósforo inorgánico, proceso que requiere también de una cantidad de magnesio. Entonces aquí vemos dos factores importantes que nos van a permitir la contractilidad, para que esta nos ayude con mantener un buen gasto cardíaco. Entonces, la fuerza de contracción, que también nos va a describir algo de la contractilidad, nos dice que a mayor longitud al momento de iniciarse la contracción, mayor fuerza se desarrollará durante la contracción. Y esto está determinado por el volumen diastólico final, que es para decirlo en manera más sencilla, que es el líquido la sangre que ha quedado al final de la diástole, y es la que va a ser expulsada por medio de la contracción. Entonces aquí vemos en esta imagen cómo a medida que esta longitud es mayor, por ejemplo, en la L1, que vemos que la longitud es menor, comparado a L5, dependiendo de la cantidad de sangre que esté entrando en ese ventrículo, mientras más es la longitud, mayor va a ser la fuerza, mayor va a ser la tensión, mayor va a ser la contractilidad, y esto lo voy a explicar más adelante. Entonces, ya como mencioné, lo importante de la contractilidad va a depender de diferentes factores. Ya uno que acabo de mencionar, que es el calcio intracelular, y el otro va a ser la respuesta simpática y los factores neurohumorales que son desencadenados ante cualquier alteración que se encuentre y que lleve al corazón a no realizar su función normal. Entonces, con esto vamos a ver en esta imagen cómo si a una misma presión yo tengo una buena contractilidad, como vemos en esta curva, menor va a ser el volumen sistólico final. Es decir, la elasticidad me va a ayudar a que esta fuerza de contracción sea mayor. Pero a medida que el paciente, por ejemplo aquí, vemos que este tipo de contractilidad, si la contractilidad es menor, y lo pongo en este ejemplo, porque esto es lo que puede ir sucediendo en nuestro paciente, que puede cambiar de agudo a crónico si no le damos el tratamiento, el manejo adecuado. Imagínense años de insuficiencias cardíacas, lo que va a generar, o meses más bien, lo que va a generar a largo plazo es que esta contractilidad ya no tenga tanta fuerza, y lo que va a ocasionar es que el volumen diastólico final, el volumen que va a quedar en el ventrículo, no va a ser suficiente, y va a quedar una sobrecarga de volumen en ese ventrículo, que es lo que nos va a causar que este paciente tenga como un ciclo de más insuficiencia cardíaca, y es lo que nosotros conocemos como insuficiencia cardíaca sistólica. Otro punto importante, antes de dar el ejemplo de lo que quiero decir, es la ley de Starling, para ver si con esto, con el ejemplo que voy a poner, entendemos un poco más lo que es la fisiología cardíaca. Cuanto más se llena de sangre un ventrículo durante la diástole, mayor será el volumen de sangre expulsado durante la subsecuente contracción sistólica. ¿Esto qué quiere decir? Aquí, como ven, si yo le pongo más líquidos, tengo mejor precarga, mejor retorno venoso en este paciente, mejor va a ser el gasto cardíaco. Pero todo tiene un límite. Aquí ven que no importa la cantidad de volumen que se le pueda seguir administrando al paciente, su capacidad de contracción va a llegar a un límite.
que es lo que a veces nos puede dar a nosotros los efectos adversos, como muestra en esta imagen, por ejemplo. Hablando de insuficiencia cardíaca, ya sea de un paciente que venga por una patología no cardíaca, por ejemplo, deshidratación, hipovolemia, o una insuficiencia mitral, etc. Lo que nosotros inicialmente queremos hacer, porque esta ley también aplica a los pacientes que no vengan por algún tipo de cardiopatía, algún tipo de problema cardíaco. Aquí vemos que si yo a este paciente lo sobrecargo de volumen, mi relajación, mi contracción ya no va a ser, mi volumen diastólico final va a llegar a su capacidad límite. Que si yo sigo sobrecargando a este paciente de volumen, entonces lo que voy a llevar a que lo que inicialmente quería tratar, entonces lo voy a llevar a empeorar su cuadro clínico, desarrollando más edema pulmonar y más sobrecarga periférica de lo que yo estoy tratando de lograr con este paciente. Por ejemplo, los pacientes que queremos darle manejo de volumen y no sabemos específicamente cuál es la causa. A veces le ponemos cargas 20 cc por kilo, no mejora, no orina, le colocamos nuevamente y ya vemos que la clínica del paciente, en vez de mejorar, lo que ha ido es que ha ido empeorando. Bueno, esta ley de Starling es la que nos explica a nosotros por qué la respuesta no es la misma que anteriormente, porque no es la respuesta adecuada que estamos esperando. Y también la distensibilidad, que es una relación inversamente proporcional con la presión, que el corazón puede acomodar grandes volúmenes si la presión varía poco. Y a medida que aumenta el volumen, entonces la distensibilidad disminuye y de una insuficiencia cardíaca que si está asociado a una insuficiencia sistólica por mala contractilidad. Entonces ahora imagínense una sobrecarga de volumen que no tiene una buena eyección de la misma, entonces lo que nosotros conocemos en cardiología como una insuficiencia diastólica. Estas dos por medio de ecocardiograma nosotros podemos diferenciar. Entonces, otra cosa muy importante, que es lo que nos va a permitir conocer cuáles son los cambios que están sucediendo a nivel cardíaco, que nos están explicando por qué la sintomatología del paciente y que el tratamiento de este tipo de pacientes está enfocado al remodelado ventricular. Y el remodelado ventricular va a depender es una alteración aguda o crónica, dependiendo de cuánto tiempo tenemos el paciente expuesto a una insuficiencia cardíaca, en donde se da empiezan diferentes series de mecanismos neurohormonales compensadores y de adaptación cardíaca, con el objetivo de mantener un gasto cardíaco normal, es decir, el corazón se está defendiendo, tratando de dar lo mejor de sí, para mantener su función dentro de lo que se puede decir aceptable. Pero si esto llega a ser crónico, se perpetúa a largo plazo, esto va a contribuir al propio fracaso ventricular y son los que van a perpetuar más la aparición de los signos y síntomas y empeoramiento obviamente del paciente. Entonces este remodelado ventricular va a producir cambios en el tamaño. Aquí vemos cómo el corazón está un poquito más grueso, cómo él trata de compensar, produce una hipertrofia concéntrica por sobrecarga, sea de presión, donde hay variaciones, él va a tratar de aumentar su masa para compensar la demanda contráctil. Entonces él lo que va a hacer es una proliferación del miocito, donde va a adquirir una forma ya sea una hipertrofia concéntrica o una hipertrofia excéntrica, dependiendo de cuál es el estímulo. Va a haber fibrosis y llega a un punto en donde va a haber también apoptosis, es decir, muerte celular. Y se van a desencadenar diferentes factores neuronales, como son el sistema renina-angiotensina, tratando de regular y mantener toda la función de este paciente. Por ejemplo, si yo tengo una hipovolemia, que esto ya sabemos que que es lo que nos maneja la precarga, el pobre retorno venoso sistémico que llega a las aurículas y después a los ventrículos. Sí, y esto después va a ser expulsado y se va a dirigir hacia la aorta. Entonces aquí en el seno carotidio va a haber una hipovolemia y lo que va a hacer esto es una estimulación del sistema nervioso simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces aquí la sintomatología que va a producir
ya todos sabemos, es una retención de sodio, vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca y la contractilidad por la activación del sistema nervioso simpático, va a haber un aumento del estrés, por lo que ya mencioné, la fibrosis. Y esto va a aumentar las necesidades de oxígeno, que va a producir un efecto adverso de lo que trataba de hacer el sistema nervioso central para compensar esta insuficiencia, llevando a la disminución de la contractilidad, llevando a daño de miocito, llevando a la hipertrofia, y es lo que conocemos como remodelado ventricular. Entonces, como ven, todo lo que trata de hacer el cuerpo para tratar de compensar esta insuficiencia cardíaca es lo que nosotros conocemos como la clínica del paciente. La taquicardia, el edema periférico, la hipertensión, la retención de agua, la retención de sodio, todo lo que está tratando de hacer el cuerpo es tratando de defenderse. Obviamente nosotros lo vemos como que el paciente no está bien, pero ese es un mecanismo compensatorio para tratar de ajustar todo el proceso neurohormonal que, como ya vieron, está sucediendo. Pero ¿qué sucede si este paciente persiste con esta sintomatología? Pues claro que va a llegar un punto en donde va a volver una disminución a la sensibilidad de esos receptores beta-adrenérgicos que están tratando de ayudar al sistema cardíaco y al cuerpo en general para mantener su función. Entonces, como ya mencioné, de aquí podemos sacar entonces toda la sintomatología, que es, como ya ven, facilita de interpretar. Obviamente, siempre en cardiología dividimos tanto la sintomatología como la función en función ventricular derecha, disfunción ventricular derecha o disfunción ventricular izquierda, y que cada una tiene su propia sintomatología, que si nos ponemos a analizar, por ejemplo, aquí en el ventrículo derecho, lo que vamos a tener es una alteración, va a haber una alteración tanto en el retorno venoso, es decir, la sangre que está llegando a ese ventrículo derecho, va a verse comprometida porque ya sabemos que va a haber una sobrecarga de volumen en ese ventrículo. Entonces el retorno venoso se va a ver comprometido, no va a poder llegar bien al corazón. Y retrógradamente hablando, el paciente puede tener hepatomegalia, ascitis, aumento de la presión venosa yugular, que eso se ve poco frecuente en pediatría, pero en los adolescentes o en los adultos se puede presentar, y el derrame pleural, que es por la congestión venosa sistémica. O en lo contrario con el ventrículo izquierdo, ¿qué está pasando? Bueno, ya sabemos que la contractilidad se va a ver comprometida, el retorno venoso de las venas pulmonares que llegan a la aurícula izquierda, que debe ir al ventrículo izquierdo, también se va a ver comprometido por la sobrecarga de volumen, es decir, ese ventrículo está lleno de volumen y la sangre que tiene que llegar ahí no tiene cómo movilizarse. Entonces todo se queda acumulado a nivel pulmonar y ahí es donde vemos la congestión venosa pulmonar. El paciente comienza con datos de disnea, aleteo nasal, tos, que a veces llega a confundir con datos de un cuadro respiratorio, va a tener cansancio a la alimentación, secreciones bronquiales por la sobrecarga de volumen, infecciones a repetición. Y esto va a decir un aumento de la presión capilar pulmonar. Y aquí ven que también esto puede generar a largo plazo una falla del ventrículo derecho también. El ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho actúan en conjunto. Si hay una afectación en uno de ellos, el otro se va a ver comprometido y ahí es donde vemos el daño, la falla biventricular, que es lo que nosotros mencionamos tanto en cardiología. Entonces ya ven cómo la clínica, todo está relacionado con la mala función que está teniendo ese corazón, esos efectos retrógrados que está teniendo secundario a su mala contractilidad, a la ley de Starling que ya mencioné, a su mala fuerza de contracción y a su mala distensibilidad, que todo se vio comprometido por esa sobrecarga de volumen, por todos esos efectos que ya hemos mencionado. Y bueno, anteriormente, obviamente, la sangre tiene que salir al pulmón, pero ¿qué pasa si yo no tengo buena contractilidad? ¿Qué pasa si ese volumen diastólico final es tanto que la fuerza de contracción ya no es la misma que antes? Entonces va a disminuir el flujo pulmonar y estos pacientes pueden tener datos de cianosis. Y también me puede comprometer el ventrículo izquierdo, como lo vemos aquí. Y si es todo el ventrículo izquierdo, esta mala función,
va a tener una mala perfusión periférica, ahí es donde vemos los pulsos lentos, el llenado capilar lento, la mala perfusión, los daños a nivel renales, las insuficiencias renales por la mala perfusión a nivel de las arterias renales, la intolerancia al ejercicio por la mala perfusión, el consumo de oxígeno se está viendo comprometido, y todo esto pues ya en casos muy, muy severos nos lleva al paciente con datos de síncope. Entonces, ya entendemos mucho de la sintomatología y con esto ya creo que podemos, que esos son los datos que tenemos que ver. Más adelante voy a poner unos casos clínicos para poner en práctica todo lo que estoy mencionando, si nos da tiempo. Entonces, el diagnóstico, muy importante la historia clínica, porque ya ven que tienen mucha sintomatología de cuadros respiratorios, incluso hay niños que llegan vomitando. ¿Pero por qué? Por la congestión, por la mala perfusión intestinal, o por la misma congestión hepática, la misma congestión, todo el retorno venoso se está viendo comprometido a nivel periférico y el niño no tiene una buena absorción, su absorción es lenta. Entonces llegan vomitando y obviamente, ¿qué es lo primero que vamos a hacer ante un paciente que pensamos que tiene datos de deshidratación? Pues ponerle líquido, que ya vemos que es contraproducente para este paciente. Entonces la historia clínica es muy importante. ¿Qué le preguntaría yo a ese paciente? ¿Cómo ha estado en los últimos meses? ¿Ha tenido atención médica? ¿Algún cuadro infeccioso? ¿Tiene síntomas actuales de fiebre, etcétera? Antecedentes de que cansancio que ha ido en aumento. Es la primera pregunta. Que tolera estar acostado. Bueno, que así fue como nos pasó con un paciente que venía con historias de sintomatología, llegó al cuarto de urgencias con vómito, lo manejaron por deshidratación y la sorpresa es que tenía una insuficiencia cardíaca severa por una miocardiopatía dilatada. Entonces la historia es muy importante para ustedes poderse orientar ante el diagnóstico. El examen físico, bueno, ya ustedes ya pueden ver que puede tener tanto sibilancias como crépitos, edema pulmonar, entre otros. El examen físico es muy importante, el llenado capilar y todo lo demás. Y los estudios complementarios que vamos a hablar ahorita poco a poco. Entonces, las preguntas que ya debemos saber que nos debemos hacer, la historia clínica, sus antecedentes, está taquicárdico el paciente, tiene taquipnea, cómo está la alimentación si es un bebé, cómo es su adaptación al ejercicio, que es muy importante preguntar. Siempre hablar de su historia ante la sospecha de estos casos. Tiene datos infecciosos. Acuérdense que la infección también nos puede desencadenar una insuficiencia cardíaca ante un paciente que es cardiópata, que probablemente la mamá lo veía como algo normal, le cae un cuadro infeccioso y ambos van a venir presentes en la sintomatología, así que hay que saber diferenciarlos unos de otros. Y obviamente el examen físico tiene ritmo de galope, crépitos, sibilancias, entre otros. Entonces, la radiografía es muy importante ante una sospecha, ya que sabemos que con esto podemos hacer nuestros diagnósticos diferenciales. Y bueno, el índice cardiotorácico, que aquí muestro cuáles son los valores normales, cómo se debe calcular. Y algo muy importante que siempre nos cuesta es saber cuándo tiene sobrecarga de volumen, cuándo hay congestión pulmonar, cuándo hay hiperflujo pulmonar, que son cosas, y cuando hay infección, que son cosas que a veces nos confunden a todos. En esta imagen, ahí las flechas nos indican, ven cómo se ve la imagen, que incluso si yo la veo por primera vez y desconozco lo que estoy evaluando, puedo pensar que el paciente tiene una neumonía. Y puede que sí la tenga, pero también algo que me llama a mí mucho la atención es aquí deberían estar normalmente las ramas pulmonares. Anatómicamente las ramas pulmonares se ubican en esta posición. Entonces ven cómo cómo está esta imagen que a mí, como cardióloga, me sugiere que hay un exceso de sangre, ya sea porque haya un cortocircuito de izquierda a derecha. Incluso aquí el botón pulmonar se ve un poquito abombado, hay algo de cardiomegalia, también hay que ver cómo está el índice cardiotorácico. Pero aquí vemos que hay sobrecarga de volumen por el hiperflujo pulmonar. Entonces, también hay que buscar la presencia de líquido en las fisuras, que aquí no se aprecia bien. Y otro es la congestión pulmonar, que no sé si logran ver la imagen, que a nivel periférico, como se ven, que incluso en algunas ocasiones hasta lo podríamos confundir con una neumonía,
que esto es debido a que el ventrículo izquierdo no está haciendo su función adecuada. Entonces el retorno venoso que viene de los pulmones, que debe llegar a la aurícula derecha, se ve comprometido, y esto va a producir que haya una sobrecarga de volumen a nivel periférico y se observa como un aumento de la densidad lineal a nivel periférica, que esto es lo que nosotros conocemos como congestión pulmonar. Y bueno, también como ven la cardiomegalia, ¿no? Entonces, otro de los puntos importantes son los laboratorios. Ya sabemos que el hemograma para descartar infecciones, la química sanguínea para ver cómo está el sodio, potasio, calcio y todos los factores inotrópicos positivos, y el NT-proBNP o el BNP que tenemos en las instituciones que nos ayudan a hacer el diagnóstico. No es hacer el diagnóstico, que ese es el conflicto que tenemos entre los cardiólogos con los intensivistas aquí en el hospital. No es hacer el diagnóstico. Recuerden que la clínica, como ya ven, es la que nos va a dar el diagnóstico. Pero obviamente si tenemos dudas, por ya sea mucha sintomatología, no estoy seguro de si solamente es la infección o si también tiene insuficiencia cardíaca, sino que también, entonces yo puedo realizar este estudio para yo estar seguro de lo que estoy haciendo y saber cómo manejarlo. Por lo tanto, aquí dicen que no discrimina entre patologías, sirve para el diagnóstico, y también nos sirve para el seguimiento. Yo puedo valorar por medio de este estudio, si yo le tomo uno y tengo valores en 3000, pero ya yo le inicié tratamiento, le restringí los líquidos y todo lo demás que vamos a ver más adelante, le repito en unos días para ver cómo está el resultado, para ver si lo que yo hice con este paciente está bien, o si tengo que hacer algunos cambios. Obviamente la clínica también me lo va a determinar, pero a veces es confuso por tantas cosas que puede tener el paciente, y este es un marcador que me va a ayudar a saber si lo que estoy haciendo ante algún tipo de duda está adecuado. Y incluso en el área de adultos, esto es como un marcador pronóstico. Dependiendo de los valores, yo sé que también le puede ir al paciente y ya con esto yo le puedo explicar su pronóstico es tal. ¿Ok? Entonces, aquí hablan también de troponina. Esto es más bien para aquellos pacientes que le queremos hacer el diagnóstico, y bueno, ya sabemos por qué, por toda la fisiología que ya mencioné, y lo utilizamos más en pacientes que tenemos sospecha de alguna miocardiopatía dilatada, alguna miocarditis, que queramos descartar, y no hay valores específicos para decir cuándo sí y cuándo no, pero en pediatría sí se puede utilizar dependiendo de la duda diagnóstica que tenga. El electrocardiograma, que si tienen la facilidad de hacerlo, obviamente lo que vamos a ver es la taquicardia sinusal, que es lo que nos va a orientar más si tenemos la duda ante una taquicardia de qué tipo sea. Pero como ven aquí, no es específico para orientar con respecto a falla cardíaca, no es específico, porque no tenemos imágenes que nos digan esto es falla cardíaca. Aquí lo que nos va a orientar, como ya dije, es la sintomatología. Y aquí pongo otro ejemplo que miren la diferencia en cuanto a la onda R, que está mucho más prolongada. Entonces aquí nosotros decimos que hay en las derivaciones V4, V5 y V6, que es la que nos hablan del ventrículo izquierdo, esta que están acá, V1, V2, V3, nos hablan del ventrículo derecho, y este ventrículo izquierdo lo que nos habla es que hay un crecimiento de las cavidades izquierdas, que ya sea por sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión, que ya incluso ven cómo están las ondas T invertidas en todas las derivaciones, cuando eso normalmente no debe suceder. En pediatría, las derivaciones que están invertidas entre los 12 años, algunos hablan de menos edad, es la V1, V2, que sí es normal que la onda T esté invertida. Pero aquí vemos todo. Entonces esos son los datos que a nosotros nos diría hay que investigar. Probablemente no solo venga por una falla cardíaca de etiología no cardíaca, sino que probablemente tenga algo más que tenemos que completar los estudios. Y obviamente también nos sirve para descartar arritmias. El ecocardiograma, que ya todos saben, porque siempre es lo que queremos que nos realicen al paciente para realmente confirmar. Allí podemos ver si hay una sobrecarga del ventrículo izquierdo, cómo están las cavidades, si están de buen tamaño, si están crecidas, cómo está la contractilidad
cómo está, si está dilatado y cómo está la fracción de eyección. Obviamente esto depende mucho del operador, depende de la posición por eso es que no siempre se van a ver valores iguales en todos los médicos que intentan hacer un ecocardiograma, pero lo que sí tenemos que saber que un valor menor de 55 es falla cardíaca. Ese ventrículo izquierdo, que es el que estamos evaluando solamente, no está teniendo una buena contractilidad. Algo está pasando con este paciente y le podemos hacer una comparación para ver cómo está la respuesta. Y bueno, nada más como para mencionar y sepan que hay otros estudios también que son menos utilizados, pero en el área de cardiología nos permite, nos ayuda ante aquellos pacientes que estén un poquito más complejos, como la angioresonancia, que nos ayuda en la anatomía, incluso se puede medir la función cardíaca, ver datos de inflamación o de fibrosis, que es todo lo que ya sabemos que puede suceder en este tipo de pacientes. Y otro que nos ayuda, pero en casos muy especiales, en el cateterismo, que no es para todos los pacientes. Esto va a depender si tenemos una sospecha de una miocardiopatía dilatada y queramos hacerle una biopsia, o si queremos ver cómo están las presiones pulmonares para ver si este paciente es candidato para trasplante cardíaco, dependiendo de la evolución. Entonces ahora vamos con el manejo. Aquí les pongo nuevamente la fórmula del gasto cardíaco, porque de este es donde vamos a sacar el manejo del paciente. De aquí ya sabemos qué es la precarga, que es la carga o el volumen que distiende el ventrículo antes de iniciarse el proceso de contracción, es decir, el retorno venoso que nos va a determinar esa capacidad de responder a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo. Y la poscarga, que ya mencioné, que es la resistencia ante una contracción que va a tener y la contractilidad. Entonces estos son los 4 factores que tratamos de manejar en los pacientes. Entonces vamos primero con la precarga. La precarga, bueno, ya sabemos cómo lo manejamos, que es con los líquidos, la restricción hídrica, obviamente va a manejarlo entre el 70 y 80% de las necesidades basales. Se dice que no es algo crónico, eso depende del paciente. Obviamente si es un paciente que ya yo llegue a estabilizarlo, le puedo ajustar los líquidos una vez que sea manejado ambulatoriamente. Que es la pregunta que una vez me hicieron en una exposición, ya que lo que más le preocupan a los pediatras ambulatoriamente es el manejo del aporte calórico, ya que si yo le restringo los líquidos, también le estoy restringiendo las calorías. Obviamente corregir las alteraciones electrolíticas aprovechando para mantener un buen equilibrio. Y bueno, los diuréticos, que es lo que siempre estamos utilizando, que también nos ayudan a inhibir la reabsorción de sodio y disminuye la congestión venosa, sistémica y pulmonar, como lo es la furosemida. Entonces ahora vamos con la poscarga, que es otro que nosotros manejamos por medio de vasodilatadores, que siempre sabemos que los pacientes vienen con captopril. En Alapril no utilizamos, aquí en Panamá utilizamos más captopril. Eso hay médicos que también usan perindopril, pero eso todavía no se ha confirmado bien. No hay mucho, lo malo de pediatría es que no hay muchos estudios en pediatría y muchos de los medicamentos están contraindicados en el área pediátrica. Incluso hay unas que se pueden utilizar en diferentes edades. Entonces, este es el primer línea de tratamiento. Y aquí ven que este medicamento, además de ayudarnos con la poscarga y la precarga, y mejorar el gasto cardíaco por medio de este método, también nos va a ayudar a la reversión del remodelado ventricular, que ya mencioné que es activado por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, si doy un IECA que inhibe todo este proceso, me va a ayudar a que todos estos factores neuromodulares activados, entonces reviertan para ayudarme con el manejo de este paciente. La otra es la contractilidad, que ya si el paciente está muy crítico y ya vemos que tiene mala perfusión y necesitamos ayudarle, le ponemos diferentes medicamentos inotrópicos. Levosimendan, se han hecho muchas revisiones tratando de compararlo con los otros medicamentos. Lo malo de esto es que es muy costoso. La ventaja es que solamente se usan por 3 días, ya que su efecto es prolongado hasta 21 días. El único estudio que sí dice que hay beneficios, todavía está
evaluándose es en la miocardiopatía dilatada, que son los pacientes que tienen ya una insuficiencia cardíaca irreversible, que solamente se van a curar ya sea con un trasplante cardíaco. El levosimendan se ha visto beneficios no con respecto a que va a quitar la insuficiencia, sino que va a mejorar la sintomatología y disminuir la hospitalización. Y otro que también conocemos todos es la dioxina. No es el primer medicamento que le pondríamos al paciente. Este lo pondríamos solamente si la disfunción ventricular, la clínica persiste, a pesar del tratamiento IECA, que es como ya mencioné el de primera línea, y los diuréticos. Incluso dicen que hay igual eficacia a dosis tanto altas como bajas, así que aumentar la dosis no me va a producir mejoría si ya desde un principio no lo hizo. Y mejora los síntomas, pero como lo ven, no disminuye la mortalidad. Estos son solamente medicamentos que estamos tratando de darle al paciente para a largo plazo ver qué es cuál es la causa, manejarla. Y bueno, obviamente otro muy importante que siempre nos insisten en los pacientes críticos es los factores inotrópicos, que ya por lo menos he explicado muchos de ellos. Por ejemplo, ya expliqué el calcio, aquí no mencionan tanto el magnesio, pero también ya ven que es importante ver cómo están sus valores. La temperatura, ya que la hipertermia aumenta la demanda metabólica y la hipotermia disminuye aumenta la desaturación del oxígeno en sangre. El sodio de potasio, porque ya sabemos que el transporte del calcio depende de estos. La hemoglobina, ya que nos determina el transporte de oxígeno. La acidosis, hay que prevenirla, de mantener un equilibrio ácido-base. La hipovolemia, ya sabemos por qué, porque si tengo hipovolemia me va a activar los factores neurohormonales que son desencadenados a nivel seno carotídeo. Y la oxigenación, porque ya vemos que el consumo de oxígeno va a estar mayor y este paciente tiene que tener buen aporte de oxígeno en caso tal de que lo necesite. Y por último, lo pongo de último porque esto ya en casos muy extremos manejar la frecuencia cardíaca. Muy extremos es cuando nosotros en pediatría, que en adultos se utiliza bastante en los betabloqueadores, pero en pediatría lo utilizamos ya en casos donde vemos que si con todo el tratamiento inicial no tiene mejoría, incluso se lo reservamos a los pacientes que tienen miocardiopatía dilatada, y utilizamos estos betabloqueantes, entre ellos el carvedilol, que ha tenido mejores efectos, ya que disminuye la frecuencia, además disminuye los efectos antiarrítmicos, mejora los síntomas, la fusión, la supervivencia, también inhibe el remodelado ventricular, que es lo que quiero mejorar. Y como ya aquí lo pongo en azulito para recalcar, que son los pacientes que no mejoran a pesar del tratamiento en casos especiales. Entonces, ya también para hablar un poquito de lo que está pasando a nivel internacional, cuando ya es refractario el tratamiento, existen diferentes métodos que se utilizan en adultos, incluso creo, se utilizan más que en el área pediátrica. Como ya mencioné, pediatría, lo malo es que los estudios todavía no están al 100%, pero sí se les puede ofrecer diferentes opciones dependiendo del área donde estemos. Entonces, bueno, vamos ya para hacer un repaso de todo lo que mencioné, creo que sí, que me quedan, ya llevamos 45 minutos. Bueno, ya recordando las preguntas que nos debemos hacer, esto ya es algo que todos debemos enfocarnos en el paciente una vez empecemos a hacer la evaluación. Entonces vamos con el primer caso clínico. Este es un paciente de 1 mes de edad, diagnóstico de ya le hicieron el diagnóstico al momento de nacer, le dieron alta, está en su casa, de repente la mamá acude al cuarto de urgencias porque tiene cáncer, o puede ser que acuda a una evaluación ambulatoria, pero la mamá nota que el bebé se cansa durante la alimentación, o bueno, no lo nota, sino que nosotros nos enfocamos en preguntar esto. Muchas tomas, se detiene para comer, respira rápido, tiene pobre ganancia ponderal. Al examen físico vemos que satura bien, pero está taquicárdico, está taquineico, tiene tiras intercostal sin datos de cuadro infeccioso. Entonces, vemos la radiografía, que hoy, bueno, ya con la imagen, vemos que tiene una congestión pulmonar, vemos que tiene una cardiomegalia, y bueno, ahí un poco el timo también, que no estamos seguros si es la misma imagen,
o es tanta la cardiomegalia o tanta la congestión venosa, que es lo que estamos viendo en esa imagen. Entonces, sí, este paciente por toda la clínica, por la taquipnea, por la cansancio durante la alimentación, por la, que lo pongo en rojita, por la pobre ganancia ponderal, el peso no va de acuerdo con lo que debería llevar. Probablemente este paciente estuvo desde que se fue para su casa con datos de falla cardíaca que no llegaron a revertir con el tratamiento que se le dio inicialmente. Está taquipnéico, no tiene datos de infección, pero veo que el paciente tiene dificultad. Entonces, este paciente lo refiero al cuarto de urgencia, si no está en el cuarto de urgencia, o en el cuarto de urgencias, entonces empiezo con todo el abordaje. Así que ya como mencioné, vamos de nuevo con manejar la precarga, restricción hídrica, mis diuréticos, manejar la poscarga, tratar de evitar este remodelado ventricular, iniciando el captopril. Y bueno, la contractilidad también me estoy enfocando en ella, pero como mencioné, la dicosina va a depender de si la respuesta con este medicamento funcionó o no funcionó. Entonces vamos a ver el mismo paciente, ahora con un cuadro diferente. Entonces, recuerden que el ductus arterioso, nada más para mencionar, no todos causan repercusión hemodinámica. Hay veces que son tan pequeños que no, es un hallazgo accidental, por así decirlo. Entonces, este paciente de 3 meses de edad, con diagnóstico de ductus arterioso persistente, llega al cuarto de urgencias, porque la mamá nota que hace 3 días empezó con sintomatología. Le preguntamos cuál. Nos dice tos, secreciones nasales, dificultad para respirar, que anteriormente no presentaba. Durante sus 3 meses de crecimiento, había estado bien. Uno le pregunta, ¿seguro? Sí, no se cansaba, comía bien, que comía todo sin problema, no respiraba con dificultad, no respira como está ahora. Además que cuando vemos el peso, la ganancia ponderal es buena. Entonces le saturamos, ya que vemos cambios en su coloración, probablemente una saturación de 89, con frecuencia cardíaca de 148, a la auscultación tiene crépitos bilaterales, no hay datos de patomegalia ni edema periférico, o sea que ir buscando y preguntando y preguntando y preguntando a ver si esto es algo ya crónico. Llegamos a la conclusión de que, bueno, además tiene fiebre, los laboratorios con leucocitosis, vemos la placa que tiene algo de infiltrados, no estoy seguro, incluso aquí veo el botón pulmonar un poco dilatado, veo algo de hiperflujo pulmonar, como lo ven aquí donde están las ramas pulmonares, pero me enfoco en que aquí hay borramiento de la silueta cardíaca, así que no me parece que tenga tanto datos de falla cardíaca, o sí. Pues este paciente por la clínica se enfoca más a nivel respiratorio, satura 89, que nosotros sabemos que el ductus arterioso no debe de saturar. Entonces este paciente probablemente tiene algo más. Obviamente tengo que enfocarme en tratar de hacerle su manejo adecuado, porque yo sé que si este paciente se me puede complicar dependiendo del tamaño del ductus arterioso, o puede que no, o dependiendo de si tiene otro tipo de cardiopatía, puede desarrollar falla cardíaca. Igual hay que estar pendientes de esta situación que ya sabemos. Igual podemos hacer su prueba de BNP si tenemos la duda. Entonces, otro caso clínico, este paciente de 12 años de edad, este sí es un paciente que toda su vida estuvo bien, muy deportista, sano, jugaba, corría, nunca iba al hospital. Esa es la que nos llegan la mayoría de los niños. Nunca habían ido al hospital, nunca le habían dicho si tenía soplo porque no iba. Y de repente la mamá nota, o el mismo niño ya le dice a la mamá que se cansa fácil, que cuando duerme le dificulta, que está un poquito más hinchado, que ahí es donde ya la mamá se alarma y lo lleva al cuarto de urgencias. Y bueno, y aquí vemos, tiene vómitos, o sea que nos puede confundir. Entonces el paciente indagando, seguro que no tenía nada, vemos que tiene un antecedente de faringoamigdalitis. Lo examinamos, vemos que está taquicárdico, taquipnéico, pero satura bien. Y la sorpresa es que nos encontramos un soplo de predominio en foco mitral, además del edema que ya la mamá nos había referido, y vemos que el precordio está hiperdinámico. Entonces, cuando le hacemos la radiografía, nos encontramos con que tiene cardiomegalia, el índice cardiotorácico ni siquiera tenemos que calcularlo, tiene hiperflujo pulmonar. Entonces, incluso nada más con ver, a veces la radiografía vemos que tiene también datos de
congestión hepática. Y pues ya sabemos que este paciente tiene diferentes diagnósticos. Ya sabemos que este paciente está en falla cardíaca. Le hacemos todos sus laboratorios y pues los diagnósticos diferenciales que son más frecuentes en estos pacientes que son asintomáticos con un antecedente de un cuadro infeccioso es la cardiomiopatía dilatada, la fiebre reumática. Y pues también la cardiomiopatía dilatada se asocia con cuadros infecciosos previamente, probablemente virales, que son, entonces esto es nuestro diagnóstico, o incluso puede ser una insuficiencia mitral que siempre ha tenido, que nunca le habían escuchado y que, como ya vemos, que algo agudo pasó a algo crónico y ahora sí empezaron los síntomas no tolerables para el paciente. Entonces el otro paciente, ya creo que este es el último caso, este es un paciente de 4 meses, acude a la consulta pediátrica, no tiene antecedentes patológicos, la madre le tomamos el peso, comparamos, vemos que no tiene buena ganancia, está taquineco desde hace varias semanas en la alimentación, que la mamá ha ido viendo que ha ido en aumento progresivamente. La saturación está normal, pero si está taquicárdico, lo vemos con una coloración grisácea generalizada que a veces incluso podemos pensar, ¿será que es tipo volémico, taquineco, tiraje o séptico? Lo importante es que también tiene el precólipé dinámico, no tiene visceromegalias y sus pulsos están normales y le escuchamos un soplo en el mesocardio y su segundo ruido normal, que nosotros con esto nos puede orientar un poco de cuántas sintomatologías cardíacas tiene. Vemos la radiografía y nos llama la atención la silueta cardíaca. No tiene ninguna radiografía previa, así que no podemos comparar. Y obviamente aquí vienen muchos diagnósticos diferenciales. Vemos que aquí vemos el flujo pulmonar levemente aumentado y también vemos algo de congestión venosa pulmonar. Le hacemos el electrocardiograma, ya vemos lo que mencioné anteriormente, vemos estas imágenes que nos hablan algo de crecimiento en el ventrículo izquierdo, las ondas invertidas en V3, V4. Entonces este paciente probablemente tenga algo más que tenemos que evaluar, ya que puede ser algo de falla cardíaca o puede ser alguna cardiopatía congénita. Entonces aquí vienen todas nuestras preguntas. ¿Será solamente falla cardíaca? ¿Tendrá infección o tendrá ambas? Entonces pedimos la evaluación al cardiólogo y le hacen el diagnóstico de una comunicación interventricular con hipertensión pulmonar por hiperflujo. Y menciono estas porque son las más frecuentes. Entonces, existen diferentes manejos, ¿no? Obviamente la duda de todos que debemos hacer, y estas son las que más frecuentemente tenemos que estar, nosotros mismos como médicos nos tenemos que orientar. Entonces, ¿cuál de estas opciones sería la más? Si yo tengo que ingresar al paciente, manejarlo con medicamentos y según evolución ver cómo sigue el próximo manejo. Si tengo que ingresarlo para cirugía inmediata, porque es lo que nos va a preguntar el familiar. Y si hay que iniciar diuréticos o manejarlo ambulatorio. Entonces, por la clínica del paciente, por su palidez, porque no se ve en buen estado general, entonces este paciente le ingresamos para manejo con medicamentos y según evolución decidimos cuál es el próximo manejo. Le inicio, ¿qué tipo de medicamento le doy? Pues le inicio diuréticos, IECAS e inotrópicos dependiendo de la evolución, dependiendo de la clínica, dependiendo de cómo esté el paciente. La cirugía no debe ser inmediata. Primero yo tengo que estabilizar ese paciente. Entre mejor condición llegue este paciente a la cirugía, mejor pronóstico. Ver cómo está su estado de alimentación. Ver cómo está si tiene algún cuadro infeccioso. Mientras mejor esté el paciente, más estable, mejor nos va a ir con la evolución. Obviamente, si vemos que a pesar de todo el tratamiento no mejora, ya no tenemos otra medida que hacer, entonces se tomarán las decisiones. Pero todo eso va a depender de la evolución, es decir, que no tiene que ser apresurado. Entonces, ya creo que ya esto es todo, así que muchas gracias. No sé si tendrán algunas preguntas. Gracias, doctora, por la charla, la verdad que es muy interesante. Bueno, están abiertos para que cualquiera que desee hacer un comentario o pregunta pueda hacerlo, ya sea activando su micrófono, pues también colocando sus preguntas en el área del chat.
como bien deseen. Bueno, creo que quedó todo clarito. Bueno, muchas gracias por la invitación. Cualquier otra charla que quieran escuchar, entonces estoy ahí disponible. Así que gracias. Sí, gracias doctora, de verdad por su tiempo, por esta... Ah, bueno, aquí tenemos... No, son comentarios de agradecimiento. Acá sí una pregunta. En el caso hipotético, doctora, ¿cuándo sería el momento más indicado de... Ya le... A ver, se me fue la pregunta. Es que acá no veo las preguntas. Les recuerdo que en el caso hipotético, ¿cuándo sería el momento más indicado? Bueno, yo creo que acá el doctor... Para la colocación de inotrópicos, dice, pregunta el doctor Lazo. ¿Cuándo sería, en el caso hipotético, el momento más indicado para la colocación de inotrópicos? Bueno, los inotrópicos, bueno, ya vimos que hay los orales y los de infusión continua que tienen mucho menos tiempo de acción. Los inotrópicos va a depender de cómo vemos al paciente. Hay niños que solamente llegan con taquipnea, pero en su estado general no se ve tan comprometido. Pero aquellos que tienen datos de hipoperfusión, pobre llenado capilar, alteraciones a nivel de las pruebas de función renales, vemos que tiene datos de mala contractilidad, mucha taquicardia, datos de hipotensión, como ya mencioné, el pobre llenado ventricular. Entonces ahí sí, ese paciente sí se debe admitir y se le debe iniciar inotrópicos intravenosos. La digoxina la dejamos en aquellos pacientes que, a pesar del tratamiento con diuréticos y ECAS, el paciente no vemos que tenga mejoría. No lo podemos manejar ya sea ambulatoriamente, ya sea intrahospitalariamente, como nos pasó con un pacientito que ya tenía un mes de nacido y no, lo recibimos recientemente acá en el pediátrico. Con él decidimos abordarlo inmediatamente con la dioxina, porque sabíamos que la evolución, que el paciente no estaba en un estado general adecuado. Estaba muy taquipnéico, cuando lloraba se cansaba demasiado, la coloración de la piel, la misma radiografía, la congestión pulmonar, y ya se le había dado el tratamiento y no había mejorado. Entonces por eso se inició el tratamiento con este tipo de paciente, con el de dioxina en este paciente. Bien, gracias doctora. Por acá también preguntan sobre en qué momento usted recomienda el uso del milrinone. Milrinone, la ventaja de que tiene el milrinone es que es un vasodilatador. Y incluso lo utilizaríamos como de primera línea, pero eso también depende de cada paciente, también depende de la clínica del paciente. La ventaja del milrinone es, como ya mencioné. La desventaja es que produce vasodilatación pulmonar. Y recuerden que la mayoría de los pacientes, su clínica, como ya mencioné, es por sobrecarga de volumen pulmonar. Los niños con falla cardíaca, pues eso de del cansancio fácil, de todo lo demás es por la sobrecarga de volumen. Y eso es lo malo del milrinone, que me puede producir vasodilatación, que va a sobrecargar más ese pulmón, que me puede empeorar la clínica. Por eso es que hay que saber en qué paciente utilizarlo. No es... siempre el de primera línea, la dobutamina, incluso hasta la dopamina. Mirrinona hay que tener mucho cuidado de cuándo utilizarlo, incluso por lo que ya mencioné. Bien, doctora, entonces, básicamente, como primera línea, la dobutamina, más o menos se recomienda a qué dosis iniciamos la infusión. Puede ir de entre 5 y ahí uno va evaluando la respuesta, porque lo malo de la dobutamina también es que es un poquito taquicardizante. Entonces, es de primera línea por los pocos efectos que tiene, efectos adversos.
Bueno, obviamente siempre va a depender del paciente qué es el tratamiento ideal para él. Por ejemplo, la adrenalina en dosis bajas también es inotropismo, pero también tiene riesgo de producir la taquicardia. Y esa es la ventaja del mirrinona, incluso el del levosimendan, que no produce tanto consumo de oxígeno. Y por eso es que, obviamente, hay que ver en qué tipo de paciente estoy y la respuesta. Por ejemplo, si veo que con la dobutamina el paciente no lo veo, que no veo una buena mejoría, veo que el paciente a pesar de eso persiste, entonces voy agregando medicamentos hasta llegar uno que el paciente tolere. Doctora, con respecto al péptido natriurético, usted comentó que en muchas ocasiones más bien no funciona para darle seguimiento al paciente con valor inicial y posterior a ver cómo van los controles. ¿Cómo cuándo podríamos estar esperando que esos valores estén cambiando para realmente darnos cuenta que lo que estamos haciendo es el manejo adecuado? No hay un valor específico, no hay un día, no hay días. En las diferentes revisiones no hablan de los días. Así que si se hace diariamente va a depender más bien del paciente y del medicamento. Y también hay que ver los medicamentos, cuándo es que comienzan a hacer su efectividad. También tengo que ver si yo estoy logrando lo que deseo en ese paciente o no, si han pasado los días y persiste. Pero en lo que más me quería enfocar con ese estudio de laboratorio es que no es el que me va a determinar el diagnóstico del paciente. Es como algo que nos va a ayudar a orientarnos ante las dudas que yo tenga. Si yo tengo la duda de que ese paciente veo que no mejora, que ya yo le he hecho todo por el todo, y no estoy segura si es la misma falla cardíaca lo que me está causando el problema, o si es algo más, una infección o un cuadro séptico, o lo que sea, entonces es como una herramienta de apoyo. Porque recuerden que la clínica es la fundamental. Incluso hay muchas instituciones, ni siquiera tenemos esa herramienta. Donde yo me formé en ese tiempo, ni siquiera teníamos el BNP, nos basábamos solamente en la clínica. O sea, es una herramienta que nos va a ayudar, pero no es la que nos va a resolver todo el problema. Porque incluso hay niños cardiópatas crónicos, como la que tiene congestión pulmonar, que persistente, los que tienen comunicaciones interventriculares, que yo le hago la prueba y no va a haber cambios, porque eso ya es su respuesta adaptativa. En cambio, si ese mismo paciente me desarrolla una falla cardíaca mucho más severa, comparada a la que normalmente tiene, ahí es donde va a haber cambios. O sea que eso no me va a definir totalmente cuál es la causa definitiva del problema. O sea que eso solamente es como poner una herramienta para ayudarnos y no hay días específicos de cuándo repetirlo. Eso va a depender de la evaluación del paciente. Ok, acá como última pregunta, doctora, la restricción de líquidos por kilo o por metro cuadrado como valor promedio, ¿cuál sería el inicial que usted recomienda? Bueno, si hablamos por person, perdón, por kilogramos, en los niños menores de 10 kilos, utilizamos kilogramos. Y como ya mencioné, es el 70 al 80% de los requerimientos. O sea que si normalmente ese paciente necesita 100, entonces yo lo puedo poner entre 70 y 80. Si yo veo que un paciente que estoy manejando inicialmente y lo veo muy mal, le puedo poner los líquidos a 70. Obviamente dependiendo de la severidad de cómo lo veamos. Le pongo los líquidos totales, incluyendo la alimentación, las venoclisis, todos los líquidos que está recibiendo ese paciente en 70 si me baso por peso. En metros cuadrados puede ser en 1000 o 1200. Podemos empezar en 1000, al día siguiente o los días después evaluamos. La mayoría de las veces siempre empezamos con 80 si es por kilo y 1200 si es por metro cuadrado. Si yo veo que ese niño, a pesar de todo, persiste, eso nos pasa más en los niños con cardiomiopatia dilatada, entonces yo le bajo los líquidos a 70. La desventaja, como ya mencioné, es los aportes calóricos, que hay que hacerle un ajuste, porque yo también deseo que ese niño tenga un buen aporte calórico, una buena nutrición, para que esa recuperación sea mucho más efectiva.
Bueno, doctora, muchas gracias por su tiempo, por esta exposición excelente, que pues la verdad que nos orienta bastante al manejo del paciente con esta patología, como también pues reconocer signos y síntomas en el momento de que tengamos que evaluarlo. Gracias a todos también por su participación, a todos los que han podido estar, tanto médicos internos, médicos residentes, médicos funcionarios, pediatras. Les invitamos también a que continúen con nuestras charlas virtuales. Mañana tendremos otra charla virtual, manejo de derivación ventrículo-peritoneal, por el doctor Brin. Así que bueno, doctora, muchas gracias de verdad por sacarnos este Bueno, gracias tiempo. a todos. Okay, buenas noches. Hasta luego.